Mis amados hermanos, Dios le bendiga en este precioso día que nos regaló el Señor. Dios bendiga a su familia, Dios bendiga a su casa, su salud, Dios bendiga sus finanzas, su trabajo, todo lo que tenga sea bajo la bendición de nuestro Dios. Damos gracias a Dios por cada día que nos regala. En esta mañana ayude para que pueda predicarlo conforme a como lo puso en mi corazón. El título del mensaje. Y muchas veces caminamos y confiamos en nuestros pasos por cuanto vemos que el terreno es fuerte, sólido y no es resbaloso. Y eso podríamos determinar que es la forma que nosotros percibimos las cosas y pensamos que de acuerdo a cómo lo pensamos o lo percibimos, representa la firmeza de cómo vamos a caminar. O representa de la confianza que tenemos en nuestra manera de caminar. Entonces, a pasos firmes no significa simplemente que nos asegura unos pasos firmes, sino que debemos de entender cómo caminar con pasos firmes. Amén. Entonces, quiero que me acompañen en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículo 5, y ese pasaje que vamos a leer podría representar, ¿verdad?, de que es seguro, ¿verdad? Si así es, pues entonces estoy seguro que de la manera que estoy caminando es un paso firme. Y lo leemos, si lo tienen, digan amén. Proverbios 3, 5 hasta el 7. Amén. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? Dice el libro de Proverbios en el capítulo 3, versículo 5, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que de acuerdo al sentir, Señor, a la esencia de ese mensaje, pueda yo predicar, Señor, a las vidas. Y sea yo, Señor, ese instrumento para este momento. Y tú, Señor, te lleves toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo que acabamos de leer nos invita a confiar. Fiar en el Señor es confiar en Él, es poner toda nuestra confianza en Él. Dice, fíate en Jehová, pero no solamente fiar en Él, sino de todo tu corazón. Y sabemos que cuando hablamos de corazón, no estamos hablando del nervio que late y bombea sangre en todo el cuerpo. Estamos hablando del ser interior que está dentro de nosotros. Lo que nosotros a veces llamamos la subconsciencia, lo llamamos pues el alma, lo llamamos de diferente manera, pero es el hombre interior, el hombre que habita ese vehículo, ¿verdad?, que es nuestro cuerpo. Entonces, confiar en el Señor con todo lo que es nuestro ser, nuestro interior, es la manera en que nosotros podemos decir, bueno, esa es la manera que voy a caminar con firmeza. Porque luego dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Y prudencia podría compararse con mi propia opinión o mi propia forma de creer las cosas, o de percibir las cosas, o de interpretar las cosas, y de saber de que como yo pienso así tiene que ser. ¿Sí?
Entonces puede ser de que esté caminando de la manera incorrecta porque mi pensamiento, la forma en que yo pienso, ¿verdad?, me lleva a caminar de una manera incorrecta delante de Dios. Por lo tanto, yo tengo que alinear mi pensamiento al pensamiento de Dios, de manera que mi confianza sea completamente puesta en Él, para que entonces yo pueda caminar con pasos firmes. Porque luego dice, reconócelo en todos tus caminos. Entonces, ¿cuántos caminos recogemos a diario? Muchos caminos. De pronto vamos al supermercado, de pronto vamos al banco, de pronto vamos al trabajo, de pronto vamos en cualquier otro lugar. Pero en todos esos caminos que escogemos a diario tenemos que reconocer al Señor para no apoyarme en mi propia opinión. Para no pensar que la manera en que yo hago las cosas lo estoy haciendo bien. Porque sabe que, amados hermanos, sin Dios nada podemos hacer. Amén. Entonces, todo lo que hacemos tenemos que reconocerlo en todos nuestros caminos. Entonces, cuando eso acontece, Él mismo endereza tus veredas, o sea, todo lo que no está bien. Amén. Porque de pronto pienso que la cosa es así. Pero cuando lo reconozco, dice, no, eso no es así porque Dios no lo aprueba, ¿verdad? Y eso es una manera en que Dios puede enderezar mi manera de caminar. Y eso es lo que va a asegurar que mis pasos están firmes en Él. Amén. Entonces, Él enderezará tus veredas. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. ¿Y sabe qué lo que representa el temor a Jehová? Sabiduría. Representa en que yo no puedo hacer las cosas como a mí me parece, como yo lo pienso, y a dónde vamos a llegar. Vamos a llegar en que definitivamente para que podamos estar seguros que nuestros pasos estén firmes, tiene que ser que reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos. Amén. Dice, teme a Jehová y apártate del mal. Y ahora, ¿cómo vamos a reconocer lo que está mal y lo que está bien? Todo se debe de poner en una balanza. Es entre mis pensamientos y reconocer a Jehová en todos mis caminos. Porque muchas veces nos convienen nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos satisfacen nuestros deseos. Y decimos, no, yo creo que Dios lo va a aprobar. Yo creo, esos son mis pensamientos. Pero si realmente lo ponemos delante de Dios y reconocemos a Dios en todos nuestros caminos y dice, no, y lo analizamos desde la perspectiva de la santidad de Dios. Y ahí empezamos a decir, no, Dios no aprueba eso. Y ahí es que reconocemos en todos nuestros caminos. Y ahí es entonces que nuestros pasos se afirman mientras caminamos. Amén. ¿Por qué? Porque sabemos y muchas veces repetimos, el que esté firme, mire que no caiga. Pero realmente lo que dice la versión, el versículo dice, el que piensa está al firme, el que razona en su mente que la manera que está caminando es firme, pues mire que no caiga. Porque el que está firme en el Señor está firme en el Señor. Amén. Pero el que piensa está firme está divagando en sus propios razonamientos, en su propia forma de pensar y de percibir las cosas y cree que de esa manera yo me voy a ganar el cielo. De esa manera yo voy a agradar a Dios. De esa manera voy a estar bien delante de Dios. De esa manera no voy a caer. Pero sabemos que nadie, mira lo que dijo el Señor Jesucristo. Cuando el joven se le acercó al Señor, le dijo, maestro bueno, ¿verdad? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Jesús podría decir, yo soy bueno, y todos nosotros sabemos que Jesús es bueno. Pero ¿sabe por qué Jesús no aceptó ese reconocimiento? Porque Jesús no quería ser bueno sin dar a entender que lo que tú ves de bueno en mí proviene de aquel que solo es bueno. Amén. El único bueno es Dios. Todo lo bueno proviene de Dios.
Yo no puedo ser misericordioso por mis propios méritos ni mi propio pensamiento. Si alguien me ve misericordioso y me dice, tú sí eres misericordioso, dice, misericordioso solo es Dios. Amén. ¿Por qué? Porque en mi razonamiento yo puedo decir, con todas las obras que tal vez yo pueda hacer, yo puedo tomar el crédito y decir, yo soy bueno, soy misericordioso, soy compasivo, pero nada de eso me pertenece porque hay una sola fuente de donde deriva todas esas cualidades, y esas cualidades provienen de Dios. Amén. Por lo tanto, no puedo entonces tener eso como mi pensamiento y como manera de yo ganar al cielo. Al contrario, ¿sabe cómo nosotros ganamos el cielo? Temiendo a Dios. Porque mientras tememos a Dios, nunca vamos a pensar que somos buenos. Al contrario, vamos a estar amedrentados todos los días para pedirle al Señor, todos los días, Señor, ¿está bien? Y no confiar en mi propia opinión. ¿Está bien, Señor? Y no pensar que voy bien. Nunca debemos de pensar que estamos bien. Porque ahí es entonces que pensamos que estamos firmes. Entonces que se cumple, mira que no caiga. Amén. Mire que no caiga. Porque el pensar estar firme es lo que provoca en nosotros nuestra caída. Pero el diario decirle, Señor, voy bien, estoy bien, y pedirle dirección a Dios todos los días en nuestro caminar, reconociéndolo en nuestros caminos, es lo que nos va dirigiendo, ¿verdad?, a tomar decisiones. Y si seguimos leyendo, vamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 1, para que eso sea para nuestra enseñanza, dice ese capítulo, Corintios, es para nuestra enseñanza. 1 Corintios 10, 1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todo estuvieron bajo la nube y todo pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Estamos hablando de un pueblo que estaba teniendo una misma experiencia, que había sido partícipe de todo lo que en ese momento estaba aconteciendo, ¿verdad?, en ese caminar con Moisés. Amén. Pero luego dice, en el 6, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, amén, como ellos codiciaron. 7 dice, no seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de vosotros de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado, ¿qué tiempo? Los fines de los siglos. Y dice, así que, el que piensa está al firme. El que piensa, o sea, un razonamiento personal, está al firme, mire que no caiga. ¿Qué vemos ahí en ese acontecimiento? Vemos a un pueblo que tuvo toda la experiencia espiritual que todos nosotros podemos haber tenido en el Señor, en Cristo. Vemos un pueblo que caminó bajo una dirección divina, que participaron en tantas cosas maravillosas que el Señor estaba haciendo en el momento. Pero en ello había algo
que no le agradaba al Señor. Sea lo que sea, idolatría, sea lo que hemos mencionado, fornicación, todo lo que murmuración, todo lo que hemos mencionado ahí, y ahí dice que al Señor no le agradaba nada de esto. Entonces es importante, mis amados hermanos, que medimos nuestros caminos no de acuerdo a nuestros pensamientos, sino de acuerdo al pensamiento de Dios, para definir y determinar que este camino es de pasos firmes. Amén. Porque el problema, ¿verdad?, es confiar que estamos bien. Yo prefiero confiar que todos los días estoy mal, para determinar que todos los días necesito la ayuda de Dios. Amén. Necesitamos todos los días la ayuda de Dios. Hay que caminar con temor, no confiar que lo tenemos todo ganado. ¿Y qué quiere decir eso? Pero pastor, pero si Jesús pagó todo el precio de mis pecados. Pero ese pueblo que estaba caminando con el Señor, dice que la roca que le seguía era Cristo. No es diferente a nosotros. Amén. Todo lo que ese pueblo pudo experimentar, nosotros lo experimentamos en Cristo. Pero ¿qué es la determinación que tomamos en ese caminar? ¿Qué es lo que hacemos mientras estamos bajo ese caminar? Para determinar que realmente nuestros pasos son firmes. Para que pensemos que estemos firmes. Amén. Hay que entender que ciertamente el Señor pagó el precio de todos nuestros pecados. Ciertamente nos lavó con su sangre precioso. Nos redimió. Pero nuestro caminar debe de permanecer es en Él, porque somos de Él. Fuimos comprados a precio de sangre. Y como dice el apóstol Pablo, yo soy esclavo de Cristo. Amén. Mi vivir no es como yo quiero. No es la manera que yo pienso que debo de caminar. Es como Cristo me invitó a caminar con Él. Le dijo al joven, sígueme. Todo lo que tú tienes, de nada vale en el reino de los cielos. Sígueme. Y ese seguir al Señor Jesucristo no es un seguir como decirle, bueno, mientras Él va caminando, yo voy para allá, después luego le sigo. Déjame acomodar mis cosas y después le sigo. Ese seguir a Jesús es dejar todo para decir, es la manera en que yo debo de caminar en el Evangelio. Amén. Porque de pronto podemos pensar a nuestra manera. Sí, podemos pensar la cosa como queremos. Podemos acomodar las cosas de acuerdo a nuestros pensamientos. Pero eso no asegura de que estamos firmes. ¿Verdad? Solamente podemos estar firmes en Cristo Jesús. Él es la roca. El que oye mis palabras y las hace, la compararé como al hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y lo que haya venido, sea viento, sea maremoto, sea lo que sea que haya venido, no cae la casa porque está fundamentado sobre la roca. Pasos firmes. Amén. Lo que nosotros pensamos es que, y yo me incluyo porque no pienso estar firme. Yo necesito cada día afirmarme en Cristo. Cada día yo necesito redescubrir en mí qué es lo que está mal. Porque no somos perfectos. Estamos en el camino a la perfección. ¿Sabe? El día que nos atrevamos a pensar que somos firmes y que somos perfectos y ahí empezamos a caer. Porque debemos de levantarnos cada día y decirle, Señor, perdóname. No sé en qué momento te pude haber fallado, ni de pensamiento, ni de hecho, ni nada de eso. Perdóname y enséñame, Señor. Enséñame. Porque, ¿sabe? Cuando nosotros pensamos que estamos firmes, ya dejamos de pensar lo que necesitamos hacer en Cristo para fortalecernos en Él, para estar más firmes en Él.
Santiago, acompáñame ahí en el capítulo 4, versículo 13. Dice, vamos ahora, los que decís. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será el mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece y por un poco de tiempo y luego desvanece. En lugar de lo cual debíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis de vuestra soberbia. Y dice, toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. ¿Hasta dónde somos nosotros? Y no puedo decir un poco soberbio, porque no hay poco ni mucho soberbio, hay soberbio. No hay grande pecado ni poco pecado, es pecado. Amén. Nosotros a veces, para sentirnos bien, decimos, no, yo soy un poco. Un poquito. Una mentirita blanca. Eso nos da cierto alivio, pero ese es nuestro propio razonamiento. Amén. Un poquito. ¿Por qué? Porque queremos ver a los demás peor que nosotros. No queremos ver nosotros nuestros pecaditos blancos y queremos ver los pecados del otro rojo. ¿Sí? En vez debería de ser el contrario. De ver nuestros pecados rojos y de ver al otro blanco. Porque no podemos tener más alto concepto de lo que debemos de tener de nosotros mismos. Amén. Porque toda soberbia, no la grande soberbia o la pequeña soberbia, toda soberbia o jactancia es mala. Amén. Porque hay que entender, amados hermanos. Y eso es una invitación para que le demos lugar a la humildad en nuestros corazones. Amén. Es una invitación para que si realmente queremos caminar en paso firme, entender que todos los días yo necesito es reconocer a Jehová en todos mis caminos. Amén. Es humildad, es lo que necesitamos. Porque la jactancia no son buenas. Yo no puedo pretender, dice el apóstol Pablo, no puedo pretender haberlo alcanzado ya. Pero una cosa hago. Yo pongo mi mirada a la meta. Amén. No estamos con pasos firmes todavía. Pero si caminamos en Cristo, si nuestro caminar es en Cristo, si reconocemos a Jehová en todos nuestros caminos, podemos decir no que mis pasos son firmes, sino que mis pasos son firmes en Él. No que lo haya alcanzado ya, sino que estoy caminando en Él para alcanzarlo. Amén. Eso es el paso firme. Eso es la firmeza del caminar del cristiano. Amén. Es caminar en Cristo Jesús. Amén. Dice Colosenses 3:17, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hacen. Que todo lo que hacemos. Si hacemos eso,
Eso se llama pasos firmes. Todo lo que hacen, sea de palabra, fíjate la palabra, o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Dando qué? Gracias al Dios Padre. Entonces, todo lo que hacemos, si meditamos en todo lo que hacemos, decir, no, esa no es la manera correcta. No puedo confiar en mis pensamientos. No puedo creer que de mi propia prudencia, que lo que estoy haciendo está bien. Porque eso sería pensar que estoy firme. Amén. Sería pensar que estoy firme. Y ese pensamiento no nos asegura pasos firmes, sino pasos que donde podemos tomar en consideración, donde dice, mire que no caiga. Mire que no caiga. No tenemos ningún crédito por lo que hacemos. Muchas veces pensamos que tenemos crédito por las cosas buenas que hacemos. Pero el Señor nos enseñó que ni Él es bueno. Todo don perfecto y toda buena dádiva proviene del Padre de las luces. Proviene de Dios. O sea que nada que podemos hacer que sea bueno, sea de mérito propio, sea simplemente porque caminamos en Él. Amén. Entonces no podemos reclamarle al Señor ni hacer una lista. El día tal, fecha, año, Señor, yo hice esa obra buena. Y hacerle una lista. Cuando llegue al cielo le voy a presentar la lista al Señor. Y el Señor, mira mi lista de obras buenas que hice. Dame mi crédito. Eso es pensar que estamos firmes. Nuestro caminar en Cristo es lo que asegura nuestra firmeza. Amén. ¿Qué quiero decir con eso? Yo quiero dar a entender que el Señor, como dice la palabra, ya preparó obras de antemano para que tú y yo, estando en Él, caminaremos en ellos, en esas obras. Amén. Mientras caminamos en Él, mientras estamos en Cristo y Cristo en nosotros, que se produce las cosas que nosotros hacemos, pero dándole a Él el crédito. Porque no podemos hacer nada sin Él. Nada podemos hacer. Separado de mí, dice el Señor Jesucristo, separado de mí, nada podéis hacer. En el libro de Juan, no me acuerdo el capítulo. Separado de mí, nada podéis hacer. Seguimos leyendo. Vamos al libro de Romanos. Romanos 3:19. Dice, porque sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando la ley se escribió, era para dar a conocer al hombre lo malo que era. Porque la ley lo que hacía que confrontaba al hombre en su hecho, en sus hechos, en su caminar. Amén. Entonces cuando se estableció la ley, lo que dio al hombre es el conocimiento del pecado. Pero la ley no te justifica. Dice el 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. O sea que podríamos decir, no, yo cumplí la ley a la letra, a la perfección. Dice que ningún ser humano, quiere decir, aún sea el pueblo de Dios que es judío, que son seres humanos, ningún ser humano será justificado. Por eso que al final del tiempo, toda rodilla tiene que doblarse y reconocer que Jesús es el Señor.
Amén. Entonces ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Y quién es la justicia de Dios? Jesucristo. Entonces, cuando nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y debemos de entender de que Él es Señor porque reina sobre nuestras vidas y nuestros corazones. O sea, que todo lo que yo hago porque Él señorea, porque Él es Rey de mi vida. Y Salvador porque estaba yo perdido. Estábamos perdidos. A menos, yo sé que yo estaba perdido. No sé si alguno piensa, ahí está el filme todavía, ¿verdad? Pero yo estaba perdido. Entonces Él es mi Salvador. Todo lo que ahora soy se lo debo a Él. Porque me rescató de una muerte inevitable. Entonces fuimos comprados, dice la Biblia, a precio de sangre. Cuando tú vas a una tienda y compras algo, la tienda te lo puede reclamar después. ¿Verdad que no puede reclamar porque pagaste por ella y es tuyo? Si quiere al salir de la tienda lo puede desbaratar, lo puede romper, lo puede tirar en la basura porque es tuya. ¿Verdad? Entonces, cuando el Señor nos compra a precio de sangre, somos de Él. Ya no podemos caminar según nuestros propios pensamientos, según nuestra propia prudencia. Tenemos que caminar en Él, porque somos de Él. Amén. Somos de Él. Entonces, la ley se ha manifestado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Voy a leer eso otra vez. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Jesucristo. Redención, comprado a precio de sangre. Redención quiere decir algo que estaba perdido o algo que estaba por perderse. Cuando uno va y pone algo en una compra-venta, ¿verdad? Y está pasando el tiempo y está por perderse y va y lo redime, paga el precio con los intereses para que no se pierda. Nosotros estábamos perdidos y fuimos redimidos antes de que llegásemos a la muerte. Amén. Para que no viéramos la segunda muerte. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. Diga, yo soy limpio. Ahora lo que tengo que es caminar con pasos firmes. Amén. Con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Y qué hace la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, vivimos por fe, no por vista. Amén. Esa vivencia la vivimos porque hemos creído. Eso es lo que es la fe. No estamos creyendo en algo que vemos, estamos creyendo en algo que no vemos. Y para eso se necesita una fe real, para poder caminar bajo esa dirección de fe. Amén. Dice, ¿dónde está entonces pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado no
es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Es por la fe que confirmamos la ley. Amén. No por lo que está escrito, es por la fe. Porque Dios no escribe en lo que vivimos por fe. Dios no tiene un escrito, ¿verdad?, en piedras, sino lo tiene escrito en nuestros corazones. Pero a veces nuestros pensamientos violentan lo que Dios escribió en nuestros corazones. Amén. Nuestros pensamientos interfieren con lo que Dios quiere hacer. Todas las veces. Entonces hay un camino que tenemos que seguir. Y ese camino es Cristo Jesús. Él es el camino. Y si caminamos por este camino, podemos decir que caminamos con pasos firmes, no por nuestras propias fuerzas, ni por nuestros propios méritos, sino porque caminamos en Cristo Jesús. Amén. Eso no es pensar estar firme, eso es convicción de fe de que mi camino, mi vida le pertenece a Él. Y ahora no vivo como yo quiero, sino vivo como Él determinó que yo debería de vivir. En Él diciéndome a mí, ven y sígueme, ven y sígueme. No es como queremos, mis amados hermanos. Es como Él determinó que deberíamos de caminar en Él. No es como queremos, no es como pensamos. Porque nuestros pensamientos, ¿qué es lo que hace? Ajusta nuestro caminar de una manera en que nosotros nos sentimos complacidos. ¿Verdad? Si yo pienso que la cosa, mejor que el Señor se ajuste a mis pensamientos, porque a mí me conviene. ¿Sí? A veces queremos que el Señor se ajuste a nuestros pensamientos. A veces decimos, yo pienso que las cosas son así, pero ese pensamiento es mi conveniencia. Y no es porque el camino del Señor es difícil, es porque no estamos dispuestos a caminar con pasos firmes. Amén. Proverbio 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días. Por mí, no por mis propios méritos. Dice el Señor, por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres encarnecedor, pagarás tú solo. Uy. Si fueres sabio, para ti lo serás. O sea, tu propio razonamiento, tu propio pensamiento. Si fueres encarnecedor, pagarás tú solo. Entonces Filipenses 2:5 nos invita a lo más sublime. Y dice allá, pues en vosotros, no en sus pensamientos, en vosotros, en su ser, en su corazón, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios,
Y hay que escudriñar eso muy bien. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosas de aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Se despojó de cualquier cosa humana que pudiera manifestarse. Darle lugar a Dios, darle lugar al Señor en nuestra vida es lo que nosotros nos corresponde. Podríamos decirlo así. Siendo nosotros cristianos, no nos estimamos ser igual a Jesús, sino que nos despojamos para que Jesús sea. Porque una cosa es que estemos en Cristo Jesús como Cristo está en el Padre y que somos uno con Él como Él es uno con el Padre. Entonces entendemos que siendo Jesús uno con el Padre, no estimamos ser igual a Dios, sino que se despojó. Se despojó a sí mismo tomando forma de ¿qué? De siervo. ¿Para qué tomó él forma de siervo? Para poder cumplir con la voluntad de Dios. Y nosotros debemos de ser así, forma de siervo para cumplir la voluntad de nuestro Señor. No estimó ser igual a Dios como cosa de aferrar, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y dice, estando en la condición de hombre, se humilló. Necesitamos ser más humildes. Se humilló a sí mismo haciéndose, ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De otra manera, lo que nos está diciendo la palabra allí, que Jesús mismo no se puso conforme a su propia prudencia, sino que cuando Jesús dijo, yo vine es a mostrarlos al Padre, ¿verdad? Y nosotros como cristianos debemos de hacer una demostración con nuestras vidas a Cristo Jesús. Y allí, para eso debemos de humillarnos a nosotros mismos, despojarnos de todo lo que somos, para que entonces venga ese cumplimiento y determinar que estamos caminando a paso firme. Amén. Porque si no, vamos a ser humillados. La cuestión es que yo no puedo determinar con mis pensamientos, con mis razonamientos, que estoy bien. Yo tengo que poder humillarme de tal forma que me despoje de mí mismo para entonces glorificar a Cristo. ¿Y cómo yo puedo glorificar a Cristo? Por medio de la obediencia. Y Jesús lo hizo hasta la muerte y muerte de cruz. Obedeció bajo una condición que cualquiera de nosotros renunciaríamos. ¿Sí? Cuando veamos la situación adversa donde nuestra vida corra peligro, de pronto decimos, renuncio. Porque cuando estamos demasiado pendientes a nuestra propia vida y queremos tener razón de que como yo llevo mi vida es la manera correcta según mis pensamientos, entonces viene el cumplimiento de que mire que no caigas. Mire que no caigas. A pasos firmes solamente se logra en Cristo Jesús. Amén. Voy casi terminando, me faltan como 5 horas. Efesios. Porque por gracia sois salvos. 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no es de vosotros.
No hemos hecho nada para eso. Es un don de Dios. Pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. No es por nada que podemos haber hecho, porque no puedo gloriarme por ninguna obra. Amén. Es por la gracia de Dios, ese don, ese regalo inmerecido que hemos recibido, la cual produjo en nosotros una nueva esperanza de vida. Pero en esa nueva esperanza de vida, en esa nueva vida, debemos de saber caminar en Él. Amén. Debemos de saber caminar en Él. Vamos a leer una porción de la palabra de Isaías en el capítulo 58, versículo 13. ¿Cuántos saben que en Cristo Jesús nuestro día de reposo es el mismo Señor? Amén. Él es nuestro reposo, Él es nuestro día de reposo. Porque eso es por medio de la fe. Es por medio de la fe. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamaréis delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Hay una determinación que tomamos cuando tomamos la decisión de caminar en Cristo Jesús en nuestro reposo para glorificarlo. Ahí es que se cumple, porque muchas veces podemos decir, Señor, pero cuántas promesas hay en tu palabra y ninguno me ha tocado a mí. Pero lo que sucede es que las promesas de Dios se manifiestan bajo la obediencia de su pueblo. Amén. Nosotros experimentamos la promesa de Dios cuando estamos en obediencia. Y debemos de entender ¿qué es la gracia? La gracia se ha manifestado para todos nosotros. La gracia se manifestó en el momento que menos esperábamos. De pronto podríamos en ese momento pensar que merecíamos la muerte, que no merecíamos vivir posiblemente. O posiblemente estábamos pensando cuál es el próximo paso que voy a dar a la maldad. ¿Cuál es la fechoría que voy a comer? ¿A quién más voy a engañar? ¿Cuál es mi próximo paso? En ese momento cuando se manifiesta la gracia, cambia el rumbo de tu vida. Cambia tu corazón, cambia tu ser, tus pensamientos. Y nosotros lo llamamos arrepentimiento. Amén. Y en ese arrepentimiento, ¿cómo empezamos a caminar? Empezamos a caminar bajo la dirección de la palabra de Dios. Una vida que no conocíamos y que nos fue regalada por medio de Cristo Jesús. Entonces eso se llama la gracia de Dios. Una vida que no conocíamos y nos fue entregada en una cruz. Pero ¿en qué condición estábamos? Éramos insensatos, rebeldes, Tito capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. Pero, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, fue su bondad.
Por eso Jesús dice, el único bueno es Él. Cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. ¿Qué regalo más podemos esperar de Dios? ¿Qué milagro más podemos esperar de Dios? Yo creo que el milagro más grande que Dios haya podido hacer es la salvación. Y si nos conformamos con eso y empezamos a buscar solamente su reino y su justicia, veremos las añadiduras llegar solo. Entonces, amados, caminemos en el Señor, porque allí nunca nuestros pies van a resbalar. No es que pensemos que estemos firmes, sino que nos hagamos firmes en Él. Que Él sea nuestro Señor y nosotros su servidor. Amén. Y cierro con eso, Salmo 37:30. Dice, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Eso es lo que hace el hombre justo. Habla sabiduría, habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. No es que pensemos que estemos firmes, sino que estemos firmes en Él. No es que pensemos que nuestros pasos estén firmes, sino que nuestros pasos estén firmes en Él. Porque lo que se ha convertido en nuestro corazón es una máquina que piensa solamente y habla justicia de Dios y habla sabiduría de Dios. Por cuanto no vive para sí, sino vive para Dios. Amén. Así que, amados hermanos, aprendamos a vivir esa vida que Dios nos regaló, a vivirlo en Él y no en el mundo, porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Esa vida que Cristo nos regaló, no podemos pisotearlo como pisoteando su sangre. Amén. Así que nos levantaremos. ¿Sabe? Mientras el Señor nos habla a nuestros corazones, cada vez que el Señor habla a nuestros corazones son oportunidades que Él nos da para reajustar y realinear nuestras vidas en Él. Amén. Así que, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que esta palabra no caiga en tierra infértil, sino en buena tierra, para que produzca, Señor, fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, que la paz de Dios sea con cada uno. Les deseo mucha salud y sean todos bendecidos. Amén.